General de Cirugía Pediátrica. Hoy tenemos una charla muy importante, sobre todo para las personas que manejamos sepsis de origen abdominal en un hospital de alto nivel de complejidad, y es el manejo del abdomen abierto en cirugía pediátrica. Pues el estado actual y una crítica a la paisa del topic acerca de esto. Digamos que es bastante importante, pues, porque nos dedicamos básicamente vivimos de la sepsis de origen abdominal, y estos son los pacientes, digamos, más desafiantes, los que tenemos que lavar o hacerle algún tipo pues de manejo de este tipo. La residente para el día de hoy es la doctora María Paula Fontecha. Ella es residente de segundo año de la Universidad del Rosario, quien nos va a servir de expositora. Comencemos, María Paula. Buenas noches tengas todos. Vamos a hablar el día de hoy de abdomen abierto en niños, en paciente pediátrico, a cargo de María Camila Árvales, residente de segundo año de cirugía general, y Daniela Mendoza Castillo, residente de primer año de cirugía general, de cirugía pediátrica de Fuchs. Perdón, trastoqué la charla del lunes con la del jueves. Qué pena con ustedes dos. Tranquilo, doctor, no se preocupe. Bueno, antes de empezar la charla, queremos compartir con ustedes unos casos clínicos y ver qué nos responde. El primer caso clínico es un paciente masculino de 11 años de edad en un postoperatorio, una apendicectomía por laparoscopia el 1 de marzo de este año por una apendicitis aguda perforada, quien reingresó 2 días posteriores a su egreso por un cuadro de dolor abdominal, fiebre y vómito de 24 horas de evolución. No refirió a otros síntomas asociados. Al examen físico de ingreso se encontraba un paciente deshidratado, taquicárdico, con abdomen doloroso, de predominio en fosa ilíaca derecha sin irritación peritoneal. Se le toman paraclínicos, un hemograma con 24.000 blancos con neutrofilia de 90% y un TAC de abdomen contrastado que reportaba una colección en fosa ilíaca derecha de 54 cc con dilatación de asas intestinales sin neumoperitoneo ni extravasación del medio de contraste. Dados estos hallazgos, se decide iniciar hidratación, manejo antibiótico de amplio espectro y un drenaje percutáneo por radiología intervencionista. Sin embargo, en este drenaje solo salen 2.5 cc de líquido cero purulento y el paciente pues persistía con signos de respuesta inflamatoria sistémica, por lo que se pasó a una laparotomía exploratoria. Los hallazgos de la cirugía fueron un síndrome herencial interasas y de ilion distal a peritoneo parietal, una colección de 240 cc purulenta y un muñón apendicular con una fuga de material intestinal hacia la cavidad. Con estos hallazgos, ¿qué conducta tomaría usted? Bueno, creo que tenemos un problema con la opción de que ustedes nos puedan responder. El siguiente caso clínico. Paciente masculino de 14 años de edad, con cuadro de 3 días de dolor abdominal en epigastrio que posteriormente se generaliza, intensidad 10/10 asociado a vómito y diaforesis. Al examen físico de ingreso, un paciente deshidratado, taquicárdico, abdomen con signos de irritación peritoneal generalizada, abdomen en tabla y unos paraclínicos con un hemograma con leucocitosis y neutrofilia. Se sospecha apendicitis aguda y se pasa a la laparoscopia diagnóstica, se inicia cubrimiento antibiótico. Los hallazgos intraoperatorios son una úlcera péptica perforada en la tercera porción duodenal, peritonitis purulenta de 4 cuadrantes,
El paciente se encontraba bastante inestable durante la cirugía, requirió soporte vasopresor a altos topes. Ya que no nos sirvió la encuesta el día de hoy, quiero que alguien participe y nos diga qué haría en ambos casos. Tiene los micrófonos abiertos. ¿Alguien del público que nos quiera acompañar? ¿Algún compañero? No sé, de pronto Julián Jiménez, que nos quiera aportar. Hola, buenas noches. Bueno, en el primer caso, si no estoy mal, es un niño con un muñón que fuga, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía? Dani, pone el primer caso. 11 años. Bueno, yo creo que en este paciente, pues drenar la colección, tratar de dejar la cavidad lo más limpia posible y dejarle un dren. Y dependiendo de qué tan limpia esté o no esté la cavidad, cerrarle la cavidad. Y el siguiente paciente está muy inestable, está por mucho soporte, entonces yo creo que sería como hacer una cirugía de control de daños, tratar de hacerle un parche. ¿Qué tan grande era la perforación? Era puntiforme, Juli. Pues hacerle una entreorrafia, un parche, y, y ya, después cerrarlo y pasarlo a una cirugía de revisión para poderle después cerrar la pared, cerrar la pared bien. Listo. ¿Alguien más del público que quiera opinar? ¿Algún otro compañero o los invitados que siempre nos acompañan? Llegué tarde y por favor, disculpas. El caso clínico que está ahorita en la pantalla, eso se llama un síndrome de ¿quién? Eso tiene un nombre. Entra uno con diagnóstico de apendicitis y encuentra una úlcera péptica. El apéndice de Doctor, eso se Valentino. llama... Eso. El hombre era, ustedes saben, el Día del Amor y la Amistad y todo eso. Y era un gigolo. Y él llegó con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Y entonces el cirujano entró y encontró un apéndice inflamado, no perforado. ¿Y qué le llamó la atención a él? Que tenía una cantidad de pus, pero el apéndice no estaba perforado, pero tenía harta pus. Y él quitó el apéndice y Valentino se murió a los 3, 4 días y en la autopsia salió una úlcera péptica perforada. Entonces, ¿pero por qué el apéndice estaba inflamado? Eso fue lo que le engañó al cirujano y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. El apéndice estaba inflamado no por apendicitis, sino por periapendicitis. Y uno tiene que saber eso. Cuando usted encuentra el apéndice inflamado, pero tiene harta pus, puede ser una vesícula, una úlcera, un absceso tubovárico, una pancreatitis. Eso nos enseñó Valentino, que se murió. Gracias. Siga, por favor. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. No sé si alguien más quiera decir que él hubiera hecho al paciente, si lo hubiera dejado en abdomen abierto, lo hubiera cerrado de una vez. Continuemos la charla. Listo. Entonces, para terminar los casos clínicos, en el primer paciente, dada la importante contaminación de la cavidad, se dejó en abdomen abierto, se le colocó un sistema de presión negativa, se le hicieron 2 lavados más.
a las 24 horas y a las 72 horas, y finalmente se logró el cierre de la cavidad sin complicaciones. El paciente tuvo 4 días de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo, estuvo con soporte, dado el choque séptico secundario, pero pues logró salir adelante y más o menos a los 10 días se le logró dar el egreso. En el segundo caso, también se dejó en abdomen abierto, dado la inestabilidad del paciente. Esta vez solamente se le dejó cerrada la piel y se pasó en las posteriores 24 horas, se logró hacer el cierre definitivo y el paciente se le dio egreso sin problema. Listo, siguiente diapositiva. Ya entrando en materia, para recordar rápidamente, estos fueron los términos que utilizamos para hacer la búsqueda de los diferentes artículos que les vamos a mostrar el día de hoy. Abdomen abierto, hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal y terapia de presión negativa. Siguiente. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre generalidades del abdomen abierto. Sabemos que la laparostomía o el abdomen abierto se define como una técnica quirúrgica en la que se incide en la cavidad abdominal y posteriormente no se realiza el cierre o el afrontamiento de la fascia indicado por el compromiso clínico que tenga nuestro paciente. Está indicado en 3 momentos muy puntuales, en el síndrome compartimental para su prevención y manejo, en la cirugía de damage control y en la sepsis intraabdominal principalmente. Sabemos que este síndrome compartimental es todo ese deterioro sistémico que se va a generar posterior a una hipertensión intraabdominal. Sabemos que el Congreso Mundial de Síndrome Compartimental nos va a definir 4 grados de esta hipertensión intraabdominal y conforme vayamos aumentando, vamos a tener mucho más deterioro de nuestro paciente. El grado 1 de 12 a 15 milímetros de mercurio de la presión intraabdominal, el grado 2 de 16 a 20, el grado 3 de 21 a 25 y el grado 4 mayor a 25 milímetros de mercurio. Para la cirugía de damage control, todos sabemos que ha tenido un auge en las últimas décadas. Lo que queremos con esta cirugía es evitar la temida triada de la muerte, acidosis metabólica, coagulopatías e hipotermia en un paciente que está críticamente enfermo. Del 10 al 15% de las cirugías por trauma abdominal se le realiza damage control, en el cual se hace un primer abordaje identificando las causas principales de ese deterioro clínico, luego que el paciente tenga una recuperación hemodinámica para posterior definir un cierre completo, un cierre y el manejo a seguir. En la sepsis intraabdominal vamos a ayudarnos de esta terapia de abdomen abierto para controlar esta sepsis. Nos ayudamos de terapias de presión negativa, posibilidad de laparotomía, ya sea programada o diferida, para ayudarnos a controlar esta infección. Como todos sabemos, el abdomen abierto va a generar complicaciones que debemos evitar en nuestros pacientes. Una de ellas, la pérdida de fluidos y proteínas. Sabemos que al perder 1 litro de líquido, vamos a perder 2 gramos de proteínas y es muy importante tener eso en cuenta para evitar la malnutrición en nuestros pacientes, la pérdida grave de proteínas y también la pérdida de fluidos, que la idea es poder cuantificarlo para su adecuado balance hídrico. Las fístulas enteroatmosféricas o enterocutáneas muy temidas son generadas por estos tipos de abdomen abierto prolongado y hay mucha controversia con respecto a esto, si terapias de presión negativas prolongadas las van a generar más, qué tipo, algunos cierres temporales abdominales también. La pérdida de dominio abdominal, al hacer una laparotomía y dejar el paciente en el abdomen abierto, puede haber retracción de esa fascia que posterior no nos vaya a dejar hacer un adecuado cierre de esta fascia y de la piel, lo cual es muy importante prevenir. Sabemos que el paciente que está en un abdomen abierto va a aumentar los costos tanto de su estancia hospitalaria como en la unidad de cuidado crítico. ¿Cómo se previenen estas complicaciones entonces? Haciendo cierres abdominales preferiblemente dentro de los 5 y 7 días y replantear en algunas ocasiones cierres temporales abdominales. Es muy importante porque ¿qué vamos a hacer con esto? Prevenir que tengamos pérdidas masivas de fluidos en los niños, muy importante evitar que nos vayamos a tener hipotermia. Entonces tenemos que hace mucho tiempo se utilizaron la aproximación con pinzas de campo y suturas continuas, actualmente ya no se usan. Este tipo de cierre temporal generaba mucha hipertensión intraabdominal y
al estudiar esto, empezamos a dejar de usarlo. La Bolsa de Bogotá, todos sabemos que fue creada en el 84 por el doctor Osvaldo Borraes en la Clínica San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios. Lo que hace es hacer una aproximación de la fascia, se cierra, se adhiere a la fascia y nos va a permitir tener una visualización directa de esas asas que están en proceso de mejoría. Sin embargo, no nos va a ayudar a drenar este líquido que pueda haber interasas. Las mallas absorbibles pueden ser absorbibles o no absorbibles, vale la redundancia, y estas también se van a adherir a la fascia y nos va a ayudar a evitar esa pérdida de dominio. Sin embargo, no nos va a ayudar al drenaje de los líquidos y se pueden asociar a fístulas enterocutáneas. El parche de Whitman lo que va a hacer es adherirse los bordes laterales a la fascia, en la mitad va a tener un velcro que va a poder permitir ir aproximando conforme vaya disminuyendo el edema de nuestra pared. Y lo último que hemos encontrado para el cierre temporal abdominal es la terapia de presión asistiva o terapia Vacuum Assisted Closure. Esta va a tener 3 modalidades principales, vamos a mostrar por acá. El sistema Vacuum Pack, que fue el primero que se inventó. Lo que hacemos aquí es colocar sobre los intestinos y debajo del peritoneo un tejido de polipropileno que sea fenestrado. Sobre este se le colocaba ya sea gasas quirúrgicas y sobre este una tela adhesiva semioclusiva, y a este se le conecta un tubo de desagüe que va hacia una bomba de presión negativa para hacer la presión intraabdominal. Eso es básicamente cómo funciona. Luego vamos a tener el Abdominal Dressing System, que es muy parecida al anterior. Se le adicionaba una esponja y sobre ella el tejido semioclusivo. Y el último que se creó en el 2009, el sistema Apthera, que es muy parecido a los anteriores, pero vemos que en ese primer parche de polipropileno vamos a encontrar esponja en 6 irradiaciones que lo vamos a colocar sobre las vísceras abdominales, debajo del peritoneo, encima de esta una esponja y el adhesivo semioclusivo. Vemos aquí en esta imagen cómo al iniciar la terapia de presión negativa vamos a tener una absorción una retracción de esa esponja en un 80%. Entonces ahora muy importante saber cómo funciona una terapia VAC. Está compuesta por una espuma, la película adhesiva semioclusiva, el túbulo colector, el canister o el recolector de secreciones y la bomba portátil a succión. Es muy importante recordar esa esponja, graduarla adecuadamente a los bordes de la piel para que no se nos vaya a hacer mucho más grande que la herida que tenemos. Y este tipo de terapia va a tener dos efectos sobre nuestra herida: efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos proporcionan una adecuada cicatrización para esta herida, nos va a ayudar además a drenar todo ese contenido purulento que podamos tener de la sepsis intraabdominal y nos va a ayudar de esta forma a disminuir la inflamación, el edema en estos procesos. Ya hablando de los efectos indirectos secundarios a vamos a tener una migración de fibroblastos, lo que nos va a ayudar a la cicatrización. La carga bacteriana se ha encontrado que se va a disminuir, al igual que los factores inflamatorios en este tejido. Hablemos entonces de manejo de la presión intraabdominal, de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. Esto es una revisión de la literatura. Se encontraron 514 estudios, de los cuales 53 fueron utilizados para este estudio. Lo que querían era básicamente hablarnos sobre esta hipertensión intraabdominal y su manejo enfocado pues a pacientes que van a ser llevados abdomen abierto. Sabemos que la presión intraabdominal por encima de 12 miligramos de mercurio se empieza a considerar hipertensión intraabdominal, la cual, si no se asocia a alteración multiorgánica, es una hipertensión intraabdominal. Cuando esta aumenta y nos va a generar defectos multiorgánicos, ya hablamos de un síndrome compartimental, que es a lo que tenemos que evitar llegar. Entonces, ¿qué nos va a generar esta hipertensión? Disminución de la distensibilidad de la pared abdominal, que sea, por ejemplo, en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, pacientes que estén en embarazo, ventilación mecánica, que tengan neumoperitoneo. También lo va a generar el aumento del contenido intraluminal, que se puede presentar en pacientes con vólvulos, falla hepática con ascitis, distensión gástrica. En la cirugía de damage control también podemos tener esto. Y como una tercera
Como una tercera opción de formación de hipertensión intraabdominal, la fuga capilar secundaria a resucitación hídrica, sobre todo cuando tenemos administración de más de 5 litros de cristaloides o coloides o más de 10 unidades de plaquetas de glóbulos rojos, perdón, que le vayamos a administrar a nuestro paciente. Muy importante recordar esta presión intraabdominal, el Consejo Mundial de Hipertensión Intraabdominal nos recomienda el método de COM para su medición, que es la instilación vesical. Lo que básicamente busca este método es hacer una comparación entre una comparación y extrapolación de la presión intravesical con la intraabdominal. Se hace con una sonda Foley, con una bolsa de irrigación y con una reglita para medir, y se instila dentro de la vejiga después de que vemos que está completamente vacía, 25 cc de solución salina. En niños se calcula a un cc por kilo, máximo 25 cc, para hacer esta instilación, y luego colocándolo sobre la sínfisis del pubis se logra encontrar la medida que viene, aunque está en centímetros de agua, se puede convertir a milímetros de mercurio multiplicando por 1.36. Hablando de la clasificación del síndrome compartimental, tenemos primario, secundario y recurrente. El primario va a ser generado por una patología intraabdominal que nos va a generar ese aumento de la presión, como cuál, pancreatitis, obstrucciones intestinales, trauma quirúrgico. Secundario, cuando es una progresión inevitable de cualquier otra patología sistémica. Vamos a tener mucho edema de asas, secundario, por ejemplo, a sepsis, que nos va a generar este tipo. Y el recurrente sucede cuando hay un cierre muy rápido de la pared abdominal en pacientes que tengan un síndrome, ya sea primario o secundario. Las asas van a estar edematizadas y no va a permitir una adecuada mejoría de esto, y por tanto nos va a generar una hipertensión intraabdominal. El manejo médico y el manejo quirúrgico va a estar dictaminado por la presencia o no del síndrome compartimental. Al tener síndrome compartimental, comentan un manejo quirúrgico que nos va a resolver ese problema de base, ya sea una resección intestinal, una liberación de adherencias, lo que encontremos, y el manejo médico va a estar dirigido a toda esa parte sistémica que va a estar alterada. Entonces, aquí vamos a tener una terapia hídrica dirigida, mejoría de los parámetros cardíacos, pulmonares, renales, individualizada. Ahora, aterrizándolo hacia el paciente pediátrico, encontramos este estudio publicado por el Journal of Pediatric Surgery en el 2014. Lo que quería básicamente era hacer una caracterización de este síndrome compartimental en niños y plantear una posible algoritmo de manejo en el cual se enfoca mucho hacia la parte de las laparotomías descompresivas y la posibilidad de un abdomen abierto en estos niños. Se encontraron 150 pacientes que ingresaban a las unidades de cuidado intensivo, ya sea pediátrica y neonatal. 86 fueron masculinos, 64 femeninos, con edades entre un 10 y 18 años y un peso de 680 gramos a 78 kilogramos. Entonces, ellos ¿cómo lo enfocaban? Tenían pacientes que no tenían ni hipertensión abdominal ni síndrome compartimental. Se le hacía una medición solamente en 24 horas de esa presión intraabdominal, si seguía negativa igual. Si tenían hipertensión intraabdominal positiva, hacían primero medidas médicas, valga la redundancia, y intervenciones descompresivas no quirúrgicas como una paracentesis descompresiva. Se hacían a estos pacientes ya seguimiento cada 6 y 8 horas y dependiendo cómo evolucionaran, seguían como hipertensión intraabdominal o si evolucionaban a síndrome compartimental, que es lo más importante de este estudio. Hablaban de la laparotomía descompresiva temprana. Entonces, ¿qué se encontró? Que los pacientes que más nos iban a generar hipertensión intraabdominal eran los pacientes con trauma abdominal, con un 16%, pacientes con hernias diafragmáticas también un 33%, de los pacientes que iban a presentar hipertensión intraabdominal, enterocolitis necrotizante un 22%, shock séptico por mala hidratación o hidratación excesiva un 43%. Entonces, ¿qué fue lo más importante de este estudio y por qué nos pareció pertinente traerlo y mostrárselo a ustedes el día de hoy? Porque ellos le dan mucha importancia a la laparotomía descompresiva temprana con sus secundarias, con sus aportes secundarios, ya sea ya sea que termine en abdomen abierto el paciente o que se pueda hacer un cierre temprano.
se encuentra, miren en esta tabla, cómo disminuye la presión intraabdominal, cómo mejora el gasto urinario, la frecuencia respiratoria después de hacer estos tratamientos descompresivos. Por ejemplo, la presión intraabdominal obviamente va a disminuir bastante, pasó de 20 a 9, el gasto urinario de 1.1, perdón, él mejoró porque estaba caído. Entonces lo que ellos comentaban, la importancia de esta laparotomía descompresiva temprana en estos pacientes, y encontraron que la mortalidad se disminuyó en un 16%. Estudios anteriores presentaban mortalidades de 40, 60%, ya que no tenían en mente la importancia de la laparotomía descompresiva una vez que el paciente empezara a presentar alteración multiorgánica secundaria a una hipertensión intraabdominal. Bueno, entonces, como vimos, lo que queríamos de la intención de hablar del síndrome compartimental, pues que es una complicación temida a la que siempre nos vamos a enfrentar cuando pues vamos a operar un paciente, y por eso a veces el abdomen abierto y un cierre temporal es una buena opción para prevenir. Para hablar en cuanto a la sepsis abdominal como tal y el abdomen abierto, pues hay unas guías que nos hablan de cómo se maneja la sepsis intraabdominal y nos da algunas recomendaciones. Son generales, no están enfocadas únicamente a los pacientes pediátricos, pero pues hay unas recomendaciones y unas indicaciones claras del abdomen abierto y del uso de terapia de presión negativa, que es lo que más se está utilizando actualmente. Sabemos que la sepsis abdominal tiene una incidencia de 18 a 31 millones de casos en todo el mundo por año, que cuando se hace un diagnóstico tardío o el paciente se encuentra en choque, tiene una mortalidad muy alta del 30 al 40%, y que la vamos a dividir en dos tipos, la complicada y la no complicada. En la complicada son aquellos pacientes que tienen como hallazgos una peritonitis localizada o una peritonitis difusa. En ellas, el éxito del tratamiento va a ser un control de la fuente y una terapia con antibióticos temprana. En cuanto al control de la fuente, es donde cabe el uso del abdomen abierto, los lavados, las revisiones y el uso del BAC en algunos casos seleccionados para disminuir la carga bacteriana, mantener la herida seca y estar haciendo un recambio continuo de la cavidad. Sabemos como, para recordar rápidamente, los pacientes que están en sepsis abdominal tienen una excesiva inflamación, van a generar una serie de diferentes eventos, va a haber vasodilatación, hipotensión, caída del gasto cardíaco, depresión miocárdica, va a haber una activación endotelial y intravascular difusa, se pueden complicar con CID, choque celular, trombosis microvascular, y esto clínicamente se va a manifestar en un paciente con falla multiorgánica, falla renal, choque, compromiso cardiovascular y el sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes con sepsis existe la posibilidad de hacer una laparotomía de control de daños. Al inicio, controlar el foco, se va el paciente para la UCI, se estabiliza, se reanima y se hace una segunda intervención o laparotomías a demanda. Esto que busca frenar el impulso creciente de la sepsis. Siguiente. Estas son algunas de las guías y los estudios que se revisaron. Siguiente. Entonces, recordar, en estos pacientes el manejo debe ser un diagnóstico rápido, una reanimación adecuada, un inicio temprano y adecuado a la terapia antibiótica, un control efectivo de la fuente y posterior a esto estar reevaluando la respuesta clínica del paciente y reajustar el manejo. Sabemos que la imposibilidad de obtener un control adecuado de la fuente es la causa principal de un síndrome compartimental y una sepsis intraabdominal complicada. Es un factor predictor independiente de mortalidad en aquellos con esta condición. Pacientes que no controlemos la fuente se van a morir. Entonces, ¿qué le hacemos? Lo dejamos en abdomen abierto, le hacemos una relaparotomía planificada o le hacemos una relaparotomía a demanda. Siguiente. ¿Qué dicen las guías y qué nos recomiendan? En cuanto al abdomen abierto, nos hablan que es una opción viable para el tratamiento de pacientes con sepsis en curso, facilitando la exploración posterior y el control del contenido abdominal, previniendo el síndrome compartimental abdominal, recomendación 1C. En cuanto a la cirugía de control de daños, nos recomienda que la reparación o anastomosis de las lesiones intestinales
Se debe realizar en todos los pacientes. Sin embargo, cuando estos se encuentran inestables o las lesiones son extensas, pues cabe la posibilidad de hacer una derivación. Recomendación 1C. En cuanto a la relaparotomía a demanda, está indicada en caso de peritonitis grave, dado su capacidad para optimizar los recursos sanitarios, reducir el costo y prevenir la necesidad de más relaparotomías. Recomendación 2A. Y la relaparotomía planificada es este paciente que usted cierra y le programa una nueva cirugía de revisión en 72, 48 horas para reexplorar la cavidad y facilitar el desbridamiento repetido de tejidos contaminados. O lo pasa simplemente cuando el paciente presente clínicamente deterioro. De lo contrario, no lo vuelve a pasar. La relaparotomía de demanda es lo tradicional, lo clásico que hacemos de estar haciendo lavados cada 72 horas, cada 48 horas, para estar lavando el paciente y revisando. Siempre es importante tener en cuenta el contexto clínico en los pacientes. Son pacientes que tienen una respuesta inflamatoria marcada. Va a haber una respuesta exagerada por parte del sistema inmunológico. Esto va a generar finalmente una respuesta disfuncional y un colapso fisiológico. Los pacientes en choque van a tener una disfunción orgánica, van a progresar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y hay que hacer un abordaje quirúrgico por etapas. Todo esto lo que busca es minimizar las agresiones fisiológicas, porque obviamente sabemos que aparte de toda la falla multiorgánica, pues sumarle el estrés quirúrgico puede empeorar la condición del paciente. Siguiente. Este es uno de los estudios que quisimos traer. Es un estudio que fue realizado con 232 pacientes que tenían infecciones intraabdominales graves en 7 hospitales de los Países Bajos durante noviembre del 2001 hasta febrero del 2005, publicada en el 2007. 116 pacientes fueron llevados a una relaparotomía planificada y 116 bajo demanda. En cuanto a los resultados postoperatorios de estos pacientes, en ninguno de los dos tipos de manejo hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad ni la morbilidad. Pero los pacientes que fueron llevados a la laparotomía a demanda tenían una estancia más corta en la UCI y por lo tanto una estancia hospitalaria más corta que se iba a ver reflejada en costos médicos, en la reducción de los costos médicos directos hasta un 23%. Siguiente. ¿Sí? Este otro estudio, publicado en el World Journal Surgery en el 2016, incluyó 162 pacientes, 74 fueron llevados a relaparotomía planificada, 88 a relaparotomía a demanda. ¿Qué encontró este estudio? Siguiente. Entonces, esta primera tabla, la tabla 1, lo que nos muestra es las causas por las cuales los pacientes fueron llevados a cirugía. En cuanto a los diagnósticos de cirugía, apendicitis, malignidad, obstrucción intestinal, úlcera péptica perforada, lesiones iatrogénicas, hernias, volvulos de sigmoide, isquemia mesentérica y otros. También combinaba con pacientes de trauma. Para una población de 43, tanto heridas por arma de fuego, cortopunzantes y trauma cerrado. Esta segunda tabla del lado izquierdo es los hallazgos que tuvieron los pacientes de cada uno de los dos diferentes grupos en la primera cirugía. Como podemos ver, los pacientes que se fueron a la laparotomía planificada tuvieron con mayor frecuencia una sepsis difusa y mayor necrosis. Y en los de la demanda tenían más sepsis localizada o no tenían sepsis en el momento de la primera cirugía. Muchos de estos pacientes que no tienen sepsis en la primera cirugía, pues son pacientes de trauma que se encuentran en condiciones diferentes. Sin embargo, como vamos a ver, siguiente diapositiva, los hallazgos en la segunda intervención quirúrgica para los dos grupos fueron muy similares en cuanto a si tenían sepsis difusa, localizada, entre otros. Entonces la pregunta fue, ¿la relaparotomía fue beneficiosa en los pacientes? La consideraron para este estudio beneficiosa en 2 ocasiones. Cuando habían hallazgos positivos o cuando el paciente se le había hecho una segunda intervención definitiva, como anastomosis, entre otras, en la segunda cirugía. Entonces, como podemos ver, de los pacientes que fueron llevados a la laparotomía planificada, 31 tuvieron hallazgos positivos y 46 a demanda. Entre los hallazgos, pues había fuga de la anastomosis, presencia de bilis o sangre, necrosis,
líquido turbio o serosanguinolento con un cultivo positivo, o pues persistían con contaminación con sepsis difusa o localizada. También habían pacientes en blanco o pues sanos. Se consideraron aquellos que tenían abdomen limpio, 26 versus 23. Como vemos, no había mucha diferencia entre los dos. Y también pacientes que tuvieran hallazgos de líquido serosanguinolento con un cultivo negativo, 10 versus 12, no había tampoco mucha diferencia. Y había un pequeño grupo de pacientes que eran inconclusos, que eran pacientes que no se les había tomado cultivo y de pronto pues tenían líquido en la segunda cirugía. Siguiente. Esta otra tabla quiero mostrar, y es que tanto en el grupo de la parotomía a demanda como la parotomía planificada en algún punto tuvieron que hacer un cierre temporal abdominal, es decir, terminaron en abdomen abierto, lo cual nos muestra que primero pues no hay diferencia entre los resultados posoperatorios y entre los dos tipos que están muy contaminados o no se pueden cerrar. Siguiente. En cuanto a la terapia de presión negativa, como sabemos, pues va a tener sus ventajas porque va a reducir los niveles plasmáticos de biomediadores, va a reducir la carga bacteriana. ¿Qué nos dicen la recomendación? Primero, tener en cuenta que la exposición prolongada de las vísceras abdominales puede resultar en complicaciones adicionales y sobre todo formación de fístulas, como recomendación 1C. Se ha visto con mayor frecuencia la presencia de fístulas en pacientes con abdómenes abiertos por más de 7 días. Es como el punto de corte donde se marca más la diferencia. Siempre se debe buscar el cierre del paciente, es decir, tras la estabilización del paciente se debe intentar un cierre temprano y definitivo del abdomen. El cierre facial primario puede ser posible cuando existe un riesgo mínimo de tensión excesiva o recurrencia de hipertensión intraabdominal, recomendación 1C. Y también tener en cuenta que el control de la fuente debe iniciarse de inmediato tras la detección y el diagnóstico de peritonitis, y el control ineficaz de la fuente séptica se va a asociar a elevadas tasas de mortalidad, recomendación 1C. Por eso es que uno utiliza el abdomen abierto y la terapia de presión negativa en pacientes con sepsis abdominal. Siguiente. Entonces, para hablar sobre esta terapia negativa en niños y su uso y su importancia, encontramos este artículo de revisión de la literatura, donde encontrábamos 20 artículos que revisaban el uso de la terapia VAC con espuma reticulada de células abiertas para el uso para usarlas para heridas, ya sea abdominales. Ellos lo hacen bastante grande, incluyen en este estudio pacientes quemados, pacientes que tengan complicaciones óseas, entre otros. Son 20 artículos, 9 retrospectivos y 11 reportes de casos. Sabemos que la literatura en la población pediátrica a veces es muy reducida y tiene reportes de casos bastante interesantes. Fue una revisión realizada por la Washington University School of Medicine. Entonces, trajimos los artículos enfocados como la parte abdominal, el realizado por McCord, Bejarestani, y Gabriela Gorlin, los cuales los dos primeros buscaban hacer la relación de la utilización de esta terapia de presión negativa en heridas, ya sea por dehiscencia de suturas, fístulas, síndrome compartimental, entre otros. Y Gabriela Gowling lo que hacen básicamente, lo que hizo fue un reporte de caso en la que utilizó esta terapia VAC previo a hacer un reparo de gastrosquisis con submucosa de intestino porcino. Entonces, ¿qué encontramos que nos llama la atención? Para este tipo de VAC se recomienda una presión negativa, una presión negativa de 125, de menos 125. Se ha encontrado que a esta presión vamos a reducir todas las complicaciones, vamos a tener una adecuada cicatrización. Se encontró que en los niños, cada uno de estos estudios
utilizaba una presión diferente, ya que no existe un consenso sobre cuál es la terapia, cuál es la presión negativa ideal en ellos. Por ejemplo, McCord utilizó una presión negativa de menos 100 milímetros de mercurio. Bajarestani dividió en niños de 2 años de 50 a 75 y mayores de 2 años de 75 a 125, y Gabriel Angolin de 75. En cuanto a la presión, ellos que postularon, sobre todo el grupo de McCord, que los pacientes pediátricos tienen una tasa de formación de tejido granular de granulación mucho mayor, es una tasa mucho más rápida. Por lo tanto, ellos toleran presiones negativas menores para poder generar una adecuada cicatrización. Además, encontraron que utilizar este tipo de VAC ayuda a la movilización de nuestro paciente. Sabemos que es un paciente pediátrico bastante activo, y esto le ayudó mucho también en la parte emocional y comportamental para la mejoría de estos. Otros hallazgos asociados fue que ayudó a cuantificar el balance hídrico en neonatos críticamente enfermos, obviamente, a manejar la pérdida de fluidos, a reducir el edema de pared. Nuevamente comentan que los niños, por su tasa de formación de tejido de granulación mucho más rápida, toleran estas presiones más bajas, y también ayuda a contraer la herida y evitar segundas intervenciones que no sea el cierre de la fascia. Además del cierre de la fascia, no tuvieron que intervenirlo para ningún otro fin. Entonces traemos este otro artículo que habla sobre la presión, el uso de la presión negativa en niños con abdomen abierto. Es un estudio realizado en 2012 que busca revisar la experiencia de manejo con presión negativa en abdomen abierto. Se utilizaron niños menores de 14 años, entre 11 días de vida y 14 años, fueron 25, entre marzo del 2005 y diciembre del 2009 en el Hospital Universitario Infantil Loma Linda, en California. Se revisaron retrospectivamente todas las historias clínicas, enfatizando cómo se desarrolló la enfermedad y la indicación y duración de las terapias de presión negativa y su relación con el cierre final. Encontramos que en niños que eran muy pequeños, en neonatos, tuvo que hacer una modificación de este sistema VAC, en el cual utilizaban un SteriDrive de 3 milímetros, que es esa capa adhesiva que se aplica en la piel, que tiene una película antibacteriana, para algunas cirugías grandes. Por ejemplo, se utiliza mucho en cadera, en cirugías cardíacas. Este se utilizó como la primera capa, luego sobre esta se aplicó la esponja y pues ya todo el sistema VAC que conocemos. Ellos encontraron que utilizando, el sistema VAC que utilizaron fue el Vacuum Assisted Closure, como vemos, con la utilización de la esponja, como ya hemos mostrado anteriormente. El tiempo promedio fue de 4.5 días, habían pacientes que duraban menos, de 1 hasta 30 días, y la utilización de estos prolongados tuvieron una complicación que fue una fístula enterocutánea. 9 pacientes fallecieron antes de hacer el cierre de la fascia, secundario a todas las alteraciones sistémicas que presentaban. De los pacientes que sobrevivieron, el 12.5 de ellos, 2 pacientes presentaron fístulas enterocutáneas, y lo que comentaban era un paciente de 14 años que tuvo el sistema VAC por 30 días debido a una herida abdominal, en la cual se cerró 4 meses después sin ningún problema, y un neonato que también tuvo una fístula muy pequeña que resolvió espontáneamente con el uso de la terapia. Entonces, ellos, ¿cuál era la recomendación? ¿Cuál era lo que ellos querían extraer de este artículo? Es que una aplicación controlada de la presión negativa, sobre todo en pacientes recién nacidos, es una buena herramienta para el manejo del abdomen abierto en la población pediátrica. Como recordamos, para disminuir esa pérdida de fluidos, ayudar a la cicatrización de la herida, ayudar a disminuir también el edema de esas asas. Bueno, como sabemos, el abdomen abierto tiene como complicación por la exposición prolongada de los intestinos la fístula enterocutánea. Lo que se ha visto y la tendencia es que el uso del VAC con presión negativa adhera, y pues aquellos que tienen una forma para colocar y la presión en el peritoneo a diferentes presiones ha hecho que se protejan las asas, y que por el contrario haya una bolsa de interfaz entre las asas no van a estar en contacto con la espuma, y esta presión negativa va a ayudar a disminuir la tasa de fístula como complicación. Este es un estudio que quisimos traer, es un estudio que todavía está en fase
de desarrollo. Sin embargo, hay unos resultados preliminares. Lo quisimos traer porque evalúa tanto pacientes en la población pediátrica como en adultos. Es un estudio de cohorte observacional prospectivo realizado del 1 de mayo del 2015, a septiembre del 2016. Una cohorte de 400 adultos, y en cuanto a la población pediátrica, incluyó 33 niños con una edad promedio de 5 años, una mortalidad del 3.4%, complicaciones 44.8%, y el tiempo promedio con abdomen abierto fue 3.2 días. Esto es algo que también queremos destacar. Los niños con abdomen abierto generalmente no duran mucho tiempo con el abdomen abierto y generalmente se logra cerrar rápidamente. Siguiente. Esta es la forma como ellos dividieron las indicaciones de abdomen abierto en los pacientes. Peritonitis, como vemos, casi que la mitad de los pacientes. Es la más frecuente también en nuestro medio, como lo decía el doctor Pérez. Otras causas: pancreatitis, isquemia, emergencias vasculares, síndrome compartimental abdominal posoperatorio, trauma y otras. Siguiente. En esta primera tabla comparan los desenlaces posoperatorios en pacientes dependiendo de la técnica de cierre temporal. En uno se utilizó bolsa de Bogotá, cierre de piel; en otros terapia a presión negativa, el sistema Barkett, el Wichmann-Patt. Nos llama la atención que los pacientes que tuvieron menos porcentaje de fístula fueron los pacientes que fueron llevados a terapia con bolsa de Bogotá, una cierre de piel, en un 7.4%, y que los pacientes con terapia de presión negativa tenían menos mortalidad. Sin embargo, no fueron significativos, estadísticamente significativos. Siguiente. En esta gráfica lo que podemos ver es los efectos adversos o desenlaces negativos en los pacientes que tuvieron abdomen abierto por peritonitis. Como podemos ver, el color azul son las complicaciones durante el tratamiento, color rojo el porcentaje de fístula y el color verde la mortalidad. Y por lo que vemos, el sistema de terapia de presión negativa tenía las menores tasas tanto de complicaciones, fístulas y mortalidad. Siguiente. En esta otra tabla dividen los desenlaces posoperatorios, pero no dependiendo del tipo de cierre abdominal temporal, sino de las diferentes patologías. Llama la atención que los pacientes que tenían más porcentaje de fístula eran aquellos pacientes con abdomen abierto y peritonitis, y que los que más duraron con abdomen abierto en días fue los pacientes con pancreatitis, para un total de 12 días. Siguiente. Algo muy importante, y que lo hemos hablado toda la charla, es recordar que entre más tiempo el paciente dure con abdomen abierto, más porcentaje de complicaciones va a tener. Dentro de ellas, una de las más importantes y las más temidas por su difícil manejo es la fístula. Siguiente. Esta es la tabla de los desenlaces posoperatorios en los niños. Como sabemos, pues es un estudio que todavía se encuentra en desarrollo. Sin embargo, en la población de los 33 pacientes vemos que la causa más frecuente de abdomen abierto como indicación fue peritonitis, para un 12%. El promedio de días con abdomen abierto fue 3.2, la cantidad de pacientes con fístula 3.4%, y la mayoría de los pacientes la técnica más utilizada fue la terapia de presión negativa, en un 35%. Siguiente. En cuanto al abdomen abierto en neonatos, es muy importante tener en cuenta, estos pacientes van a tener algunos factores de riesgo para desarrollar un síndrome compartimental, como la disminución de la distensibilidad de la pared abdominal, un aumento del contenido intraluminal y pérdida capilar, además de una reanimación extensa con líquidos. Todo esto muy frecuente en los pacientes bastante clínicamente comprometidos, choqueados, en sepsis.
Además, sabemos que el síndrome compartimental tiene una incidencia aproximada de 0.6 al 4.7% y van a tener como factores de riesgo asociados todos los neonatos que tengan hernias congénitas, defectos de la pared como gastrosquisis, onfalocele, patologías como la enterocolitis necrotizante, el hilio y la sepsis. Y que cuando hay un diagnóstico tardío, hay una mortalidad hasta del 40 al 60%. ¿Qué busca la terapia de presión negativa? Disminuir o prevenir este síndrome compartimental abdominal. Sabemos que el cierre definitivo de los defectos de la pared abdominal va a generar un riesgo de síndrome compartimental por aumento notable de la presión intraabdominal. En los neonatos lo más frecuente y lo que vimos en todos los artículos es que más que la presión, la miden no es más que todo con los cambios en los parámetros de la ventilación mecánica de los pacientes. En cuanto a estos pacientes, se busca también hacer una cirugía de control de daños con un abdomen abierto, donde en la primera cirugía se hace la resección del intestino perforado, necrótico, se busca preservar la longitud del intestino según sea el caso y la patología. Y una vez ya el paciente se haya reanimado y estabilizado adecuadamente en la UCI, se hace un second look para hacer una creación de estoma, una anastomosis según el caso. En los neonatos, bueno, la presión, ¿qué tanto le puede poner uno de presión a los pacientes con un VAC? En adultos y en animales, lo seguro es a partir hasta menos 125. Sin embargo, pues en los neonatos la presión recomendada es de menos 25, máximo menos 75. Y el objetivo va a ser disminuir el exceso de líquido peritoneal, proporcionar una cobertura temporal y mantener el neonato caliente y seco. Además, con el uso de sus diferentes espumas y películas, vamos a buscar proteger el intestino de la fricción. Se habla que los pacientes con un peso menor de 1500 gramos, ante la literatura reporta que tienen una tolerancia adecuada a presiones hasta de menos 40 milímetros de mercurio. Siguiente. Este es uno de los estudios en neonatos. Es un estudio retrospectivo realizado en Cape Town entre el 2010 y el 2014, con 15 neonatos, una edad gestacional promedio de 33.6 semanas y un peso promedio de 1.797 gramos. El VAC que utilizaron fue el VAC Renaissance con una presión de menos 40 y el lavado se realizaba cada 2 días. Los diagnósticos por los cuales fueron llevados a abdomen abierto estos pacientes fueron 7 pacientes con enterocolitis necrotizante, 3 con perforación intestinal, 2 con gastrosquisis, 2 con hernia diafragmática congénita y 3 con un síndrome compartimental abdominal secundario a sepsis. En cuanto a las indicaciones, 2 pacientes tenían un síndrome compartimental confirmado, 9 pacientes tenían una imposibilidad de cierre, es decir, la pared no les daba para cerrarlo, posterior a la primera intervención quirúrgica, y 4 pacientes que necesitaban una segunda intervención para un second look o revisión o de forma preventiva para evitar el síndrome compartimental abdominal. ¿Qué encontró este estudio? Solamente un paciente presentó como complicación una fístula intercutánea, para esta muestra representaba el 6.7%, y la tasa de supervivencia global fue del 80%, es decir, 12 de los 15 pacientes. Un paciente murió con un abdomen abierto secundario a su choque séptico y 2 pacientes fallecieron tras el cierre abdominal definitivo por causas no relacionadas con la aplicación del VAC o del cierre abdominal definitivo. Siguiente. En este otro estudio realizado en el Hospital St. Christopher en Filadelfia, publicado en el Pediatric Surgery en el 2015, lo que muestran es su experiencia en el uso de terapia de presión negativa en pacientes con enterocolitis necrotizante. Siguiente. En la primera tabla podemos ver las características demográficas de los 2 grupos. El primer grupo era el paciente llevado a abdomen abierto convencional y el grupo 2, 9 pacientes llevados a terapia de presión negativa. En la tercera tabla lo que vemos son los desenlaces y lo que ellos midieron. El grupo 2 es el grupo con terapia de presión negativa. Vemos que no hay diferencias en el total de días del ventilador, 44 versus 45.
Tampoco hay diferencias significativas en el tiempo de la duración de la nutrición parenteral, del inicio de la vida enteral, de la estancia hospitalaria, ni de las complicaciones en caso de que tuvieran alguna ostomía. Siguiente. Hay un tercer grupo que este estudio quiso colocar y fueron 5 pacientes que tuvieron un síndrome compartimental y tenían un BAC. En estos pacientes se vio significativamente menor tasa de complicaciones en cuanto a la ostomía, menor estancia hospitalaria, y se le pudo iniciar la vía oral y menos días con nutrición parenteral versus el grupo que fue tratado con abdomen convencional. A pesar de que pues es un estudio limitado, era una muestra muy pequeña, un estudio retrospectivo, lo que concluye este artículo es que es seguro utilizar la terapia de presión negativa en estos pacientes, que no hay mucha diferencia entre los desenlaces posoperatorios en los pacientes si uno lleve abdomen abierto y use un cierre convencional temporal versus una terapia de presión negativa, que usted la puede usar en estos pacientes también. Siguiente. Como conclusiones y ya para terminar, la falla multiorgánica y el retraso de la intervención se van a correlacionar con una mayor tasa de mortalidad en los pacientes con postoperatorio de sepsis de origen abdominal. Por eso es muy importante hacer una intervención rápida y determinar en qué momento voy a pasar a una segunda intervención o desde el primer momento en que se opera, si el paciente va a requerir más intervenciones, definir de forma subjetiva con cada caso qué pacientes se van a beneficiar del abdomen abierto y que este nos va a permitir hacer un control adecuado de la fuente de infección. También, pues, tener en cuenta que el choque séptico, la reanimación masiva con líquidos, el edema intestinal, la formación de un tercer espacio y el cierre forzado de la pared abdominal contribuyen a la hipertensión intraabdominal, lo cual va a afectar negativamente todos los procesos fisiológicos a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, esplénico y central, que va a generar mayor morbimortalidad. Entonces, estos pacientes usen el abdomen abierto, no se arriesgue. Como ya vimos, según las guías, el abdomen abierto sigue siendo una opción viable para el tratamiento de la sepsis intraabdominal. Dado sus beneficios de mantener el abdomen abierto, pues van a incluir la facilidad de la exploración, un control del foco abdominal, reducción del riesgo de hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. Recordar también, Sigue, Dani, tranquilo. tranquilo, recordar también que los sistemas comerciales nuevos, la terapia VAC de la que hemos hablado, pueden reducir los riesgos de fístulas y facilitar la administración mejorada de la presión peritoneal negativa en la cavidad peritoneal. Y también recordar que a pesar de que no existe un consenso generalizado sobre el rango de presión negativa utilizada en la población pediátrica por sus tasas elevadas de formación de tejido de granulación, pueden tolerar presiones negativas inferiores y tener adecuados desenlaces. Eso es lo que le queríamos comentar el día de hoy. Le agradecemos a todos por su asistencia. Quedan abiertos los micrófonos para cualquier comentario, compartir experiencia utilizando estos tipos de cierres de pacientes con abdomen abierto. Bueno, quería felicitarlas. Fue una charla bastante buena a Camila y a Daniela. Me parece que fue una charla muy provechosa. También es una charla que nos muestra cómo ha ido progresando el manejo de la sepsis de origen abdominal a una, digámoslo así, a una forma de laparostomía pasiva, en la cual simplemente se manejaba disminuir la presión intraabdominal y se dejaba en bolsa de Bogotá al paciente. Posteriormente a una forma más activa de laparostomía, por decirlo de alguna manera, con sistemas de presión negativa para tratar de disminuir el inóculo del séptico que estos pacientes manejan y hacerles una forma más activa de manejo de estas laparostomías. Posteriormente, pues para tratar de después llegar a la laparotomía por demanda en algún momento, sin dejar de lado del todo los sistemas de presión negativa y las formas de laparostomía activa, por decirlo de alguna manera. Pero también, pues creo que podría ser un comentario también que
Ha habido una disminución grande de los abdómenes abiertos con el advenimiento del manejo mínimamente invasivo de los pacientes con sepsis de origen abdominal. Pues esto también ha disminuido pues el número de abdómenes abiertos que nosotros teníamos en la clínica en algún momento, en la clínica en la que trabajamos. Pero pues este recorderis fue muy bueno para mostrarnos cómo ha ido progresando, sobre todo en los últimos 10, 12 años, las maneras de manejo de estos pacientes con mejoría de los resultados. El doctor William Murcia levanta la mano para hacer algún comentario, tiene el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Sí, muy buena la revisión. Pues comparto la visión de que el manejo del abdomen abierto ha disminuido en los últimos años, o al menos esa es mi percepción. Eh, digamos, creo que esto de la sepsis abdominal y todas las indicaciones del abdomen abierto tuvieron dos grandes aportes. Uno es el del doctor Borraes y luego pues con lo del BAC, que ese se lo inventó, fue un cirujano plástico apellido Brock, por allá en el 95, que se implementó lo del BAC y en su artículo original es lo que usa sobre las asas es compresas y encima de eso pues le pone el mecanismo de succión, que en ese caso pues era un tubo de tórax conectado a una succión y él iba ahí como titulando la presión negativa. Y luego pues eso ya se fue como estandarizando y se patentó y ya está el BAC y todos los demás mecanismos. Entonces, por ejemplo, durante mi formación como cirujano pediatra, fui fanático absoluto del abdomen abierto. Básicamente, todas las peritonitis que operábamos las dejábamos en abdomen abierto y les hacíamos una inicialmente nosotros usábamos mucha bolsa de Bogotá y el cierre de la piel únicamente. Y para después los lavados programados, pero ocurrieron dos cosas y es uno de los artículos que empiezan a salir por allá como en el 2007 y 2008 que hablan de la no diferencia entre los lavados programados y los a demanda. Y luego, pues la masificación, al menos en nuestro medio, del uso de la mínimamente invasiva. Y las consecuencias de eso es que realmente, pues uno hoy por hoy creo que puede dejar el abdomen abierto, casi en su mayoría a demanda, y realmente es muy raro, o sea, al menos en mi práctica es realmente, se ha vuelto raro que por una peritonitis los deje abiertos para lavados. Sin embargo, pues sigue habiendo uno que otro caso, pero obviamente mucho menos. Entonces es como lo que tenía para decir. Muchas gracias. Oiga, Muchas gracias, William, por su intervención. Me parece pues muy importante, entre otras cosas, pues porque digamos que dentro de nuestra residencia yo recuerdo que usted fue el abanderado de tratar de virar hacia la laparostomía activa con sistemas de presión negativa y pues la experiencia pues que todo ese camino nos dejó fue muy valiosa. El profe Chucho quería hacer una intervención, qué pena, lo interrumpí, le doy la palabra. no, qué alegría oír a William Muse y yo vi eso. La cirugía de abdomen abierto en el Hospital de la Misericordia cambió gracias a William Muse. Antes de William Murcia, nosotros lo que hacíamos era ponerle una bolsa a Bogotá y hacer lavados, y uno veía cómo los niños se fistulizaban, perdían el dominio, hacían sepsis, hacían unas peritonitis que llamábamos terciarias. William Murcia aprendió en otros hospitales a hacer la terapia BAC y con plata de su bolsillo, contra todas las injurias, calumnias y regaños, nos enseñó lo bueno que era eso. Lógicamente todo el mundo lo atacó y el único que lo apoyó fue el doctor Mirrahim Méndez. Y es para agradecerle a William Murcia eso. He tenido profesores como Osvaldo Borrás, que me enseñó a poner la bolsa Bogotá en neonatos,
y como William Murcia que me enseñó a manejar el back. No con todos esos adelantos comerciales, el Aptera y todos esos equipos, no, a él le tocaba comprar las esponjas para lavarse uno el cuerpo de colchón y los plásticos. Y ese esfuerzo, William, no tiene precio, eso se lo agradezco infinitamente. Yo Muchas nunca gracias, he profe. usado la terapia VAC en neonatos. Llegué hasta abdomen abierto y ahí me quedé. Pero ahorita me imagino que con el equipo habrá esponjas y plásticos pequeños y más elaborados para que faciliten hacer las neonatas. Muchas gracias, William. A usted, profe. Sí, gracias, profe. Sí, así como lo cuenta el profe Chucho, fue la historia. William va al hospital del Tunal y encuentra pues esta tecnología. Y en un comienzo incluso recuerdo que estuvo como con un pie afuera de la misericordia por haber puesto el primer back que se puso por allá y después hubo bastante acogida, mejoraron bastante los hallazgos. Y después con William, cuando trabajábamos en la clínica infantil de Colsubsidio, nos dimos cuenta que el hecho de haber entrado la cirugía mínimamente invasiva y sobre todo ya de haber como afianzado una curva en el manejo de las peritonitis por cirugía mínimamente invasiva, hizo que se redujeran dramáticamente los abdómenes abiertos. Eso lo notamos también y lo notamos en dos estudios. Uno de esos es una tesis de grado de una, de una cirujana general en este momento del Rosario. Creo que quisiera en este momento preguntar eso. O sea, digamos, cuando ya se instituye una curva de cirugía mínimamente invasiva, en algún momento uno sobre todo en las peritonitis más severas, las que requieren manejo con vasopresor, con vasoactivos en unidad de cuidado intensivo, uno a veces se cuestiona si debería incluso intentar revisarlas por cirugía mínimamente invasiva de forma programada posterior. Y una de las cosas que uno ve es que uno empieza como a diferir estas revisiones y con mucha frecuencia salen o se coleccionan y uno simplemente entra a drenar la colección. Pero pues quisiera oír si hay alguna otra experiencia a ese respecto. Veo que Julián Jiménez levantó la mano para hablar. Sí, profe, ¿cómo está? Buenos días, noches. Hola. Profe, varias cositas con respecto al estudio IROA que me parece pertinente resaltar. Ellos definen la población pediátrica hasta 14 años y desde los 7 años. Entonces, por eso ese estudio no tiene pacientes neonatos, bueno, menores de 6 años, que me parece muy importante porque la idea del estudio IROA era poder llevar un registro internacional de cómo se está manejando el abdomen abierto. ¿Por qué se hizo eso? Porque antes no se sabía y no se tenía consenso. Y ahorita, pues, por todo lo que usted ha dicho anteriormente, profe, fue que, digamos, que motivó ese estudio. Sí, es cierto que las fístulas se pueden ver, de hecho, ellos dicen que las fístulas se pueden ver con cualquier sistema de cierre temporal de la cavidad, pero defienden el VAC como la técnica que menos morbilidad trae y disminuye hasta un 50% la mortalidad, o sea, independientemente de la causa, que en el caso del estudio, la mayoría fueron por sepsis abdominal. Entonces yo creo que así, eso es muy importante resaltar del estudio. Ya lo terminaron, pero no han sacado el reporte oficial. Entonces eso es algo que toca tener en cuenta. Solo quería decir eso, profe. Muchísimas gracias por su intervención, Julián. Veo que aún sigue interesado en las cosas de cirugía pediátrica y esperamos pues siga interesado en nuestros temas. Muchas gracias por su intervención.
Hay el grupo de residentes de cirugía pediátrica del Hospital de la Raza en México también quisiera hacer alguna intervención. Veo que levantó la mano. Tiene el micrófono libre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla el doctor Sergio Aguilar de cirugía pediátrica. Soy residente de cirugía pediátrica aquí en La Raza de la Ciudad de México. Primero quería pues felicitar a las ponentes, que la verdad se nos hizo bastante interesante la revisión y muy útil. Pues vimos bastantes artículos que no habíamos revisado, ya que acá tuvimos la oportunidad de manejar varios pacientes e incluso hacer una revisión igual de la literatura. Y bueno, tengo una pregunta que quiero hacerles con respecto a qué criterios toman o si tienen algo en la literatura en lo que se basen para considerar el cierre de un paciente ya de su pared. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, la NPT, o bueno, nosotros el manejo que hemos tenido para estos pacientes lo tomamos pues multidisciplinario con el apoyo de otras especialidades de aquí mismo del hospital y pues también como piedra angular la terapia con presión negativa. También pues sabiendo los riesgos que conlleva, como lo mencionaban, las fístulas. Y pues me gustaría saber qué piensan de esto del manejo multidisciplinario y también qué en contraindicaciones o en qué casos no utilizan la terapia con presión negativa en los niños. Por ahí también encontramos un artículo que es de Brasil, de un doctor que es de apellido de Jesús, de 2017, que está en la revista de cirugía pediátrica, en el Journal, que se dice How and When to Use la presión negativa, y ahí mencionan algunos de los rangos que ellos recomiendan para las diferentes edades que se mencionaban ahorita. Entonces, bueno, nada más sería todo desde acá y gracias por invitarnos y un saludo hasta Colombia. Buenas noches, Muchis- doctor. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. La doctora Álvarez, ponente de la charla, quisiera hacer alguna intervención. Sí, entonces, en cuanto a las preguntas que nos hacen de México, buenas noches, doctor, gracias por sus comentarios. En cuanto a las contraindicaciones, generalmente no se usan en pacientes que tengan un sangrado activo, la terapia de presión negativa o que estén con un sangrado importante. En cuanto a lo del uso de la nutrición parenteral, sí, la idea es iniciarla lo más temprano posible. Se ha visto que tienen mejores resultados posoperatorios en todos los protocolos ERAS, el inicio temprano de la nutrición parenteral. Y en cuanto a... No, creo que eso era todo lo que quería decir. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención? Ay, sí, qué pena, se me olvidó también decir, en cuanto a los parámetros que ellos utilizaban para que cuando definir si uno cierra un paciente o no, la mayoría de artículos lo que dicen es, pues que es muy subjetivo, depende mucho del cirujano, de la experiencia, pero lo que más miran es los cambios de presión en el ventilador. Bueno, muchísimas gracias, María Camila. Bueno, repito, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna intervención al respecto de la charla? ¿Alguno de mis colegas? ¿El profe Chucho? Dejar una anastomosis en back, ¿qué tal? Pues, profe, la verdad es que nosotros, cuando hemos usado el BAC, presión negativa, pues no se deja la anastomosis sobre el área de superficie de presión negativa, pero no hemos tenido un aumento en la cantidad de fístulas con los pacientes que hemos usado. Eh, en la unidad de cuidado neonatal del Hospital de San José hemos puesto 3 BACs en pacientes con enterocolitis y pues digamos que en general en 2 de ellos están hiladillados, bastante pequeños, uno de 900 gramos, y pues no fugó los hiladillos que se le pusieron para después hacerle reconstrucción.
siguiendo pues lo que dijeron las expositoras, esa tendencia a hacer primero una cirugía similar al control de daños en enterocolitis y posterior a la recuperación de sus variables fisiológicas, tratar de hacer una reconstrucción del pues, intestinal. Entonces, pues digamos que no hemos tenido así como una diferencia en realidad a nivel de experiencia con el uso del VAC en población pediátrica y las anastomosis. Digamos que sí, antes que salieran estos nuevos estudios, pero ya de forma, digámoslo así, anecdótica, observábamos que el VAC en los pacientes, y entre más pequeños eran, sí producía una granulación mucho más rápida de la que uno ve en los adultos. Mientras en un adulto ver un abdomen congelado, pues toma más tiempo. En un niño se puede empezar a ver por encima de las 48 horas que las vías se vuelven mucho más fuertes y que hay más adherencias. Pues digamos que tal vez esto tendrá que ver con la inducción al crecimiento que tienen los pacientes de forma normal, más el estímulo de la presión negativa, supongo yo. ¿Hay alguna otra pregunta en el panel respecto a la terapia de presión negativa y el manejo del abdomen abierto? Bueno, estamos hoy muy contentos porque pues hoy hubo una afluencia de público bastante grande a nuestra charla. Estas charlas pues hacen parte de una cátedra que decimos llamar la Cátedra Lorencita Villegas de Santos. Y pues las charlas las estamos guardando en un banco de charlas, en un canal de YouTube, por si alguien quisiera volverlas a oír, ahí las puede encontrar. Es un espacio enteramente democrático en el cual las personas pues pueden preguntar y hacer aportes sin el riesgo de ser juzgados y ser oídos. Agradecemos mucho la asistencia pues, de diversas partes de Latinoamérica, que cada vez es más copiosa nuestra charla, y también sus aportes. El próximo jueves seguimos con un tema muy similar en el módulo de sepsis de origen abdominal, y se trata del tema de peritonitis primaria en pediatría. Se va a presentar a las 8 de la noche. Lo va a presentar pues la residente del Rosario, con la cual pues me trastoqué hoy mentalmente. Es la residente del Rosario el jueves la que la va a presentar, la doctora Caterina Arbeláez. Y pues esperamos también su asistencia el día jueves a las 8 de la noche. Sin más, pues les deseamos muy buena noche y esperamos verlos este día. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Buenas noches. Bueno, buenas noches, profe.